Notebook LM acaba de lanzar 5 nuevas funciones que lo convierte en un super asistente creativo. En este vídeo te voy a mostrar paso a paso cómo usarlas y cómo poder sacarle provecho desde hoy mismo. Desde podcasts que puedes pausar y preguntar tus dudas, hasta generar vídeos resúmenes en español, cronologías, en tan solo un clic, sin rodeos, sin palabrerías y útil. Antes de empezar, si aún no lo has probado, te dejo el enlace en la descripción de Notebook LM. Conecta tus documentos y empieza a experimentar. Por cierto, si aún no lo conoces, Notebook LM es un asistente de investigación de Google, impulsado por Gemini, utilizando su versión Gemini 2.5 Flatlight. Permite subir PDFs, sitios web, incluso vídeos de YouTube. Se está convirtiendo en una auténtica navaja suiza de productividad. Una vez estemos dentro de Notebook LM, tenemos que darle a crear un cuaderno. Y aquí nos dice que le subamos la fuente que queramos. En mi caso voy a subir, como veis por aquí, este PDF de 60 páginas en el cual habla de su dinero y futuro económico. Una guía para ahorrar. Esto podemos subirle el PDF del tema que vayamos a examinarnos si somos un estudiante. Tenemos un examen de historia y el PDF tiene 20 páginas, pues le pasamos ese PDF y le damos a dar aquí a subir fuente. Una vez que ya tengo la fuente subiéndose, ya el cuaderno se me va a actualizar automáticamente sobre el tema. Si necesitamos añadir más PDF o añadir algún vídeo de YouTube, simplemente con darle aquí añadir fuente, podemos subirle un documento de Google Drive, una presentación de Google, un enlace a un sitio web para decirle, pues mira, tengo aquí el contenido que me interesa, te paso a la URL y directamente no te tienes que descargar ningún PDF, al igual que un vídeo de YouTube. También existe la opción de subirle tu vídeo, pero si nuestro vídeo está en YouTube, simplemente con pasarle la URL aquí en YouTube nos lo extraería. Estando seleccionada la fuente que vamos a utilizar, aquí estarían las novedades que han introducido, como es el caso de resumen de audio. Esto ciertamente estaba en la versión anterior. Antes solamente dejaba en el idioma de inglés y ahora tiene más opciones. Si le damos aquí a resumen de audio y le damos al lápiz, en primer lugar nos deja 4 opciones diferentes de podcast. Uno sería en información detallada, en el cual una animada conversación entre dos personas, que quieren decir entre dos presentadores, que analizan y conectan del tema. Siempre va a ser en base a la documentación que le hayáis adjuntado. Vamos a comenzar con el de información detallada. Aquí en idiomas, como decía, antes solamente dejaba utilizarlo en inglés y ahora tenemos más de 80 idiomas. En mi caso voy a seleccionar español. Y la duración siempre recomiendo dejarla en predeterminada, ya que nuestro objetivo es querer aprender. La duración corta lo dejaría más para el breve. ¿Y qué más nos ofrece? Un cuadro en el cual le podemos adjuntar un prompt. Si por ejemplo nuestro tema es el tema del ahorro, como es en nuestro caso, podemos decirle que focalice sobre todo en la parte del ahorro, en mi caso de las personas jóvenes. Si eres una persona adulta, indicar quiero que focalice en la parte del ahorro en un padre de familia, ya dependiendo de vuestra situación. En mi caso lo voy a dejar tal cual, sin editar. Y le vamos a dar a generar. Ya tendríamos por aquí el audio de información detallada. Si le damos a reproducir, bienvenidos a esta... Vemos que tiene una duración de 30 minutos. Históricamente calculan sobre un 3% anual, más o menos. Hay que tenerla en cuenta sí o sí. Y como vemos, es una conversación entre dos personas comentando el PDF que le hemos adjuntado. Yo esto lo utilizaría de cara a un examen. Adjuntaría el PDF del tema del que me voy a examinar, le diría que me generase esto de información detallada, este audio, y de cara al examen, yendo en el transporte público o el día de antes o la semana de antes, me pondría a escuchar dicho podcast. Porque al final, quieras o no, después de haber estudiado y el tener esta ayuda extra de escuchar un audio, como que se te va a quedar más la información. ¿Y tú lo ves interesante esto de cara a estudiar? El siguiente tipo de resumen de audio que podemos generar sería este de breve, que como bien dice es un resumen breve que sirve para que captes rápidamente las ideas principales de tu fuente. Una vez que ya lo tenemos seleccionado el idioma y la duración que queremos, le damos a generar. El resultado ya lo tendríamos por aquí. Si le damos a reproducir, Vamos a ver un resumen.
Este resumen sería de 1 minuto con 15 segundos, a diferencia del anterior que duraba media hora. Por eso recomiendo de cara a un examen utilizar el otro. ¿Por qué? Ya que es un resumen más completo del PDF que le pasemos. Este, por así decirlo, es un repaso muy rápido del contenido. Lo voy a reproducir durante unos segundos. Está hecha para ayudarte a planificar tu futuro, sobre todo la jubilación. Y ojo, con un enfoque en la comunidad hispana, que enfrenta desafíos como menores beneficios del seguro social. Yo esto lo utilizaría como si fuese una especie de tráiler, para enterarme un poco de qué va a tratar el PDF. El tercer tipo de audio que podemos generar sería este de crítica, que es una revisión experta de tu fuente con comentarios constructivos para ayudar a mejorar tu material. De nuevo, seleccionamos nuestro idioma y la duración que queremos. Yo recomiendo dejarlo en predeterminada y le damos a generar. Y ya tendríamos por aquí el audio generado. Si le damos a reproducir... Por ejemplo, mencionas la edad promedio, 32 años. Está bien, pero ¿cómo vive esa realidad un joven hispano trabajador en EU? Claro. ¿Qué implica eso? Es una versión un poco más crítica, a diferencia de las anteriores. Por último tenemos el debate, en el cual un debate reflexivo entre dos personas presentadores, que arroja luz sobre diferentes perspectivas de tus fuentes. Y le vamos a dar a generar. Y ya tendríamos por aquí el resultado. Y este tiene una duración de 7 minutos. Hoy vamos a analizar la guía Su dinero y futuro económico, los planes de empresa. La urgencia no es una opinión, es matemática financiera pura y dura. Sí, pero la matemática financiera también dice que pagaron 18. Como vemos, tiene un tono más de debate televisivo. Y por aquí cerraríamos la parte de generación de audio. Yo utilizaría el modo breve para generarme una pequeña introducción de qué va a tratar el PDF. Luego, si quiero estudiar, me tomaría muy en serio el tema de la información detallada y la duración predeterminada o la más larga. ¿Por qué? Porque al final me voy a enterar mucho mejor del contenido del PDF. Y si ya me sobra tiempo de cara a mi examen, recomiendo a lo mejor una versión crítica y de debate que genere otras perspectivas. Porque al final tenemos diferentes puntos de vista del mismo tema. Con lo cual, de cara a un examen, da igual la pregunta, cómo nos la formulen, que vamos a saber cómo responderla. Decidme qué opináis de esto de la generación de audio. Otra de las nuevas funciones es este apartado de resumen de vídeo. Sí que es cierto que ya estaba, pero estaba solamente en el idioma de inglés. Si le damos aquí al lápiz, vemos que podemos seleccionar más de 80 idiomas diferentes. En mi caso vamos a dejar español. También dispone de un pequeño cuadro en el cual podemos ajustarle lo que necesitamos de dicho vídeo. Si queremos un vídeo genérico del PDF, simplemente con darle ahora mismo a generar ya no lo generaría. Pero si queremos que se enfoque en el apartado de cómo una persona joven puede ahorrar de cara a la jubilación, va a ser mayor énfasis en eso que le hemos adjuntado aquí en el cuadro este que se puede editar. Y le vamos a dar a generar. Ya tendríamos por aquí el resumen de vídeo. Si le damos a reproducir y lo ponemos en pantalla completa, Hoy vamos a meternos de lleno en una guía. Venga, pues vamos al lío. Empezamos con el primer punto, el reto del ahorro. Porque claro, antes de ponerse a construir hay que saber cómo está el terreno, ¿no? Fijaos en la brecha, solo un 34% de los trabajadores hispanos. es un vídeo basado en diapositivas bastante interactiva, en el cual me incluye imágenes, gráficos y todo en un idioma de español. Y el vídeo tiene una duración de 6 minutos. Decidme qué opináis de que podamos generar este tipo de vídeos en cuestión de minutos. Tenemos por un lado el tema de la generación de los podcasts y por otro lado, ahora acabamos de ver que podemos generar vídeos resúmenes de dicho PDF. Con lo cual se están uniendo todas las cosas para que sí o sí nos resulte más fácil adquirir conocimientos sobre un apartado en concreto. Otro de los puntos potentes que tiene esta herramienta es el apartado de mapa mental, en el cual si le damos a generar, el mapa conceptual que nos ha generado sería este, en el cual es bastante interactivo y podemos ir dándole a la flecha, por ejemplo, inflación. Si le damos, tiene un coste de vida aumentada de un promedio de 3 anual. Reducir costos. Tenemos cupones, ofertas, comprar seguro y esto nos lo podemos descargar por si lo queremos imprimir para aún verlo más claro. Si le damos aquí a descargar, se nos descargaría en un PNG. Si vamos ahora al apartado de informe, lo que nos ofrece como novedad es el apartado de cronología, en el cual si le damos a cronología se nos crearía esto, como si fuese un resumen bastante ejecutivo y compacto de todo el contenido del PDF, ordenado sobre todo por fechas.
elenco de personajes, institutos y organismos ordenados por fecha. Como podéis apreciar, no ocupa más de 2 páginas dicho resumen, y la verdad que está bastante bien de cara a que si tenemos que dar una presentación de un PDF muy extenso, podamos darle a esto de generar cronología para tener una idea base sobre qué va a tratar el contenido del PDF. Y el apartado de informes todavía no acaba aquí. Si le damos ahora a generar guía de estudio, lo que nos genera sería esto, que es una guía de estudio detallada con un cuestionario, preguntas de ensayo y un glosario basado en el material proporcionado. La verdad que me lo he leído por encima y está bastante bien y compacto. Guía para ahorrar, visión general del material, temas claves y conceptos fundamentales, hojas de trabajo, y por aquí tendríamos el cuestionario de preguntas y respuestas cortas. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de autoevaluarnos. Es decir, nosotros podemos responder a estas 10 preguntas que nos formula la IA y después lo podemos comparar con las respuestas. Tenemos asociada clave de respuesta del cuestionario y las preguntas de ensayo, seguido de un glosario de términos clave, como es el caso de qué son los activos, qué son la anualidad, el balance, etc. ¿Qué opináis de esto de la guía de estudio, en el cual te formulo un cuestionario, la respuesta del cuestionario y un glosario? Yo la verdad que estoy alucinando con cómo va avanzando esto de cara a los alumnos. ¿Por qué? Porque con esto tenemos una herramienta muy potente que nos ayuda a generar mapas conceptuales, resúmenes, podcasts, vídeos resúmenes y ahora guías de estudio. La verdad que no deja de sorprender. Ahora vamos a probar cómo generan los resúmenes. Si le damos a resumen, en el cual también me lo acabo de leer por encima y está bastante bien y no elimina partes que yo considero importantes dentro del PDF. Y este sería el resumen, en el cual también nos lo podemos descargar. Y la última novedad que más sorprendido me ha dejado ha sido esta, en el cual podemos darle aquí a generar audio, seleccionamos información detallada y tenemos que seleccionar el idioma de inglés, ya que aún esto que os voy a enseñar no está disponible en español. Si seleccionamos la versión en inglés y le damos a generar, aquí tendríamos la información detallada generada en inglés. ¿Con qué objetivo? Como veis por aquí aparece el icono de modo interactivo de una manita y diréis, ¿para qué es esto? Para que nosotros podamos preguntarle a la persona que está hablando en el podcast una cuestión que tenemos. En mi caso lo voy a hacer aunque no tengo mucha idea de inglés. Aquí me he preparado una pequeña chuleta y lo voy a decir de aquella manera. Le vamos a dar ahora en modo interactivo. What is compound interest? That's a fantastic question, and it really gets to the heart of what we're talking about today. Yeah, that's actually something we were definitely going to... Compound interest is, simply put, earning interest on your interest. It's like your money is having little money babies, and those babies also start making money. La verdad que me deja sin palabras. Primero, porque no sé cómo me ha entendido mi inglés, y lo segundo es por el hecho de que nosotros tengamos alguna cuestión y le tengamos que preguntar a alguien de, oye, mira, estás explicando este apartado y no tengo mucha idea qué es, y que nos responda en base al documento que le hemos pasado. Es como tener a un tutor y que lo podamos interrumpir muchísimas veces sin que se queje y sobre todo que nos responda la duda que nosotros tenemos. Yo la verdad que esto es lo que más me ha gustado. Sí que es cierto que estoy esperando que llegue en español, porque en inglés no tengo ni idea. ¿Y tú? ¿Sabes más inglés que yo? La última función que han introducido es el hecho de poder compartir nuestros cuadernos. Es decir, que aquí en el botón de compartir nosotros podemos copiar el enlace y pasárselo a un compañero de trabajo, a un amigo, lo que sea, sobre los resúmenes o audios que hemos generado, para que así puedan reproducirlo, sin necesidad que ellos se tengan que cargar el PDF, darle aquí a generar. Simplemente como tú ya lo tienes generado, lo compartes y listo, como si estuvieses compartiendo una playlist de Spotify. Reflexión. Lo interesante de todo esto no es solo que Notebook LM te ayude a estudiar más rápido, sino que también te permite entender mejor lo que estás aprendiendo. Para los profesores es una forma de innovar en la enseñanza, y para los estudiantes es una manera de transformar sus horas de estudio en algo mucho más productivo. Ahora me encantaría saber tu opinión. ¿Cómo crees que esta herramienta puede ayudarte más? ¿Como estudiante o como profesor? Déjamelo en comentarios porque quiero leer lo que piensas. Y si te ha gustado este vídeo, suscríbete y activa la campanita para no perderte las próximas novedades de IA. Porque en la educación, igual que en la vida, el verdadero cambio empieza cuando nos atrevemos a aprender de otra forma.